Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es el acoso escolar, en el cual pues hoy nos acompañan dos personas, una madre y una hija, para poder dar testimonio de este acto. Antes de iniciar las preguntas que les tenemos preparadas a nuestras invitadas del día de hoy, me gustaría definir primero que nada qué es el acoso escolar. El acoso escolar es un maltrato físico, verbal, cibernético, porque antes nada más existía el maltrato físico verbal, el físico que eran golpes, empujones o cosas que tenían que ver con la parte táctil y la parte verbal, insultos, burlas y demás. Pero hoy en día nos enfrentamos y agregamos la parte cibernética, donde a través de redes sociales o cualquier medio virtual también puedes seguir el acoso escolar. Ya no para solamente en la escuela, sino que continúa. Es bien importante señalar que la tipificación de acoso escolar o bullying es a partir de los 6 años. Un niño que está en educación inicial o que está en edad preescolar, si otros amigos, otros compañeros lo molestan, no se tipifica como acoso escolar porque no hay una intencionalidad de daño o de lastimar al otro porque aún no tienen la conciencia para hacerlo de esa forma. Pero a partir de los 6 años, que es cuando ingresan a primaria, ahí sí se empieza ya a tipificar la parte de acoso escolar. ¿Qué características debe de tener estos hechos para que se pueda definir como acoso escolar? Primero, a que haya una intencionalidad de provocar un daño y que sea repetido, no un evento aislado en una ocasión, que dos compañeros, uno al otro le dio un empujón, o se dijeron de cosas, o se insultaron, y luego ya no volvió a pasar. Eso no es acoso escolar porque es un evento aislado. Cuando es un acoso escolar o cuando hay un bullying, es porque hay una repetición. Es constante, constante, constante. Otra característica muy importante es que hay un desequilibrio de poder. El agresor tiene por lo regular mayor fuerza física, tiene popularidad o tiene información clave de la persona a la cual le está ejerciendo este acoso escolar e intimida. Y por lo regular, pues tiene personas alrededor que lo apoyan en todo momento y que pueden participar o no pueden participar. ¿Por qué es tan importante abordar este tema del acoso escolar? Porque antes decíamos, es un chascarrillo, es una burla, es algo que puede hacerse entre compañeros y no pasa nada. Son cosas sin importancia, es parte del diario vivir. Pero hoy en día el acoso escolar ha cobrado vidas. Hay niños, adolescentes, personas que se han suicidado a raíz de esta situación. Hay niños y adolescentes que por causa del acoso escolar, su agresor lo asesina en la escuela o fuera de ella. Por eso es muy importante que hoy en día retomemos este tema tan importante en la sociedad para poder evitar estas situaciones. Lo importante es informar a ustedes para que de esta manera puedan prevenirlo. Este programa tiene la finalidad de informar a padres, maestros, estudiantes. Está dirigido a todas aquellas personas que lo han vivido o que lo están viviendo, y sobre todo a los padres de familia para saber cómo actuar, cómo detectarlo. A través de este testimonio valiente que le damos las gracias a la señora Marisol y a la persona, su hija,
prefiere estar en el anonimato, prefiere cubrir su rostro con lentes oscuros y respetamos su decisión. Cabe señalar que ya es mayor de edad y ya puede hablar con tranquilidad sobre este tema. Muchas gracias, señora Marisol. Muchas gracias por venir aquí el día de hoy. Me gustaría primero dirigirme a ti. ¿Cómo empezó el acoso? ¿Cómo tú lo recuerdas? Cuando estaba en la secundaria. Fue en primero de secundaria. Yo, pues no tenía muchos amigos. Estaba sola y era como de yo quería platicar. Y pues bueno, no era mucho de platicar, sino era como de me hacían a un lado, hacían sus grupos y me hacían a un lado. Y yo al principio no lo veía. Entonces, pues era como de uno en especial me decía, ay, es que tú estás gorda, tú esto. Siempre fueron como palabras de, ay, siempre con mi físico, de que gorda, gorda, gorda. Y pues él, realmente pues no, como digo, o sea, no era como que, como alguien que diga, bueno, era popular o algo así, realmente no, o sea, una estudiante normal. Y entonces siempre fue atacarme a mí, a mí, a mí, a mí. Y de ahí pues agarraron varias personas y ya nadie me hablaba. Y pues yo siempre estuve sola. O sea, nunca fue como que estuvieran ahí amigos o algo, siempre me excluían todo el tiempo. ¿Tú tenías amigos o amigas dentro del grupo o estuviste totalmente aislada provocado por esta situación? Siempre estuve sola. Siempre Sí. estuviste sola. Sí. Previo a esta entrevista que estamos teniendo en este momento, nos comentaba la señora Marisol que también incluso en primaria sufriste de esta situación. ¿Qué recuerdos tienes de la primaria? Tengo muy pocos, pero lo que yo más o menos me acuerdo era que me imitaban mucho. Todo el tiempo, yo hacía cualquier cosa, ya sea como de, no se movía la cabeza a un lado y todas, ay, es que ya la movió y empezaban todos a querer hacer lo mismo que yo hacía. Y pues también era como de, platicaban conmigo, pero ya otra vez empezaban como de, ay, es que me caes mal, o sea, y empezaban a hablar mal de mí y ya. O sea, es lo más o menos que yo me acuerdo de eso de cuando estaba en la primaria. ¿Recuerdas cómo te sentías? Primero empecemos por la primaria. ¿Cómo te sentías en la primaria con esta situación? Pues mal, porque no tenía amistades. Y era como de, estaba sola, decían que sí eran mis amigos, pero ya después se alejaban. Y luego otra vez empezaban conmigo como a hacerme bullying. Y así estaba todo el tiempo. Entonces en sí pues me sentía mal porque no tenía amigos y porque pues me excluían. Era como de, independientemente como de amistad, también en los equipos tanto de de las materias y así, pues nunca fue como de, vente conmigo, así siempre fue de hasta un lado, hasta un lado. Y pues siempre al final, ay, pues ni modo, te voy a escoger a ti porque pues nomás tú quedaste, ¿no? Y entonces no eran porque ellos lo que quisieran hacer. ¿Llegó un momento que fue físico o todo el tiempo fue verbal? Todo el tiempo fue verbal, sí. Muy bien. ¿Y no querías ir a la escuela? ¿Manifestabas no querer ir a la escuela? No quería ir a la escuela, todo el tiempo me sentía mal, me dolía la panza, vomitaba y pues todo el tiempo estaba así porque pues me ponía nerviosa porque ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabías que iba a ser un día más ¿lo comentaste con alguna maestra en algún momento? ¿Hablaste con alguna autoridad escolar? No. ¿Por qué? Porque, no sé, sentía que si lo decía no me iban a hacer caso. Muy bien, porque lo visualizabas con otros compañeros que ellos sí reportaban y no les hacían caso. No les hacían caso. ¿Estuviste en una escuela pública o privada? Pública. En una escuela pública. ¿Y algún compañero o compañera reportó la situación que tú vivías a un maestro? No, nunca. Fueron testigos nada más. Sí. Pero testigos. Nunca lo reportaron. No, nunca fue como de, ay, maestra, le hicieron esto o algo. No, nunca fue así. Muy bien. Señora Marisol, ¿usted cómo lo vivenció? ¿Cómo era el contexto familiar en ese momento? Bueno, para empezar, en la primaria, yo recuerdo, ella estaba como en tercero, más o menos,
Y yo recuerdo que desde que ella se formaba en la fila para entrar, había niñas que la aventaban por allá, que la hacían a un lado, la empujaban y ella, mi hija, pues siempre fue muy tranquila y muy callada. Fue muy difícil detectar, que la estaban haciendo bullying o la estaban molestando, pero en muchas ocasiones me pasó que yo la vi, que la aventaban no nomás una, sino otra niña, otra la empujaba y yo, sinceramente, yo soy una mamá que me meto mucho en la educación de mis hijos, y así sea escolar, así sea en todo. O sea, trato de tener buena comunicación. No es que me meta, quiero estar siempre informada en ellos. Y yo, pues desgraciadamente, las maestras nunca hacían nada, nunca. Y yo me tuve que meter muchas veces a la fila y decirle, a ver, ¿por qué la estás aventando? O sea, yo ponerme con las niñas, obviamente hablándoles respetuosamente, porque nunca fui agresiva ni nada, pero pues yo hacía el trabajo de las maestras y de hecho llegué a hacer corridas y señora, váyase de la puerta para allá y bla, bla, bla. Y a mí no me importaba. Yo me volví a ver que la aventaban y todo, me volví a meter. Oiga, maestra, la están aventando. Oiga, maestra, sí, usted, ahorita nosotros arreglamos este problema. Nunca arreglaron nada, la verdad. ¿Cómo era el contexto familiar? ¿Cómo estaban era una familia donde estaba papá presente, o había una separación? ¿Cómo era el contexto? Sí, de hecho, en ese tiempo yo me había separado del papá de mi hija, y estábamos todo el tiempo contrapunteándonos, de su parte, y de mi parte, pues obviamente no nos poníamos de acuerdo. Obviamente, él quería otras cosas, yo quería otras cosas, él no estaba de acuerdo en otras cosas y yo tampoco. La niña se quedó un tiempo conmigo, a cursar, la primaria, y después, su papá, me la empezó a pelear. Tuvimos muchas cosas, más que nada, pues, no me gustaría hablar de este tema mucho, pero sí fue muy complicado. Él, de cierta manera, pues, se llevó a mi hija. Tuve yo demandas, a pesar de que se la llevó, tuve demandas. A mí me demandó él todavía. O sea, son cosas como más, personales, pero todo eso yo me imagino que fue el pleito entre yo y él contra mi hija. O sea, los dos queríamos estar con la niña y... en el aspecto del acoso escolar, ¿él intervino? No, nunca, nunca. De hecho, no, siempre fui yo sola, en todos los aspectos. Mi hija te lo puede decir. De hecho, mi hija me tenía miedo a decirme cosas porque yo siempre le preguntaba, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué te dijeron? Oye, ¿por qué así? Por ejemplo, me decían, no quiero ir a la escuela porque me duele la panza, pero si yo te veo bien, ¿no? No quiero ir ahora a la escuela porque tengo frío. No, pues ponte un suéter, pero siempre eran pretextos y yo siempre le preguntaba el por qué. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Entonces, yo quise siempre meterme en lo que más podía. ¿Por qué? Porque yo sentía que algo le estaba pasando. También lo quise más o menos como interpretar que fue por la separación de su papá y mía, que ella se sentía como melancólica o triste, porque ella quería estar unas partes con su papá y otras partes conmigo. Entonces, como yo y él no nos pudimos poner de acuerdo, pues siempre eran pleitos y todo eso cada vez que nos veíamos. Entonces, en la escuela realmente, pues yo estaba todo el tiempo presente y ella le daba miedo que yo fuera a hacer algún escándalo, porque sí soy de las personas, pues, pues, gritona y todo. Cuando yo veo una injusticia hasta la fecha, soy, me gusta hablarlo, me gusta alzar la voz, me gusta, las personas que me conocen, saben que soy así. Entonces yo siento que ella sentía miedo que yo fuera a decir algo o que la fueran a rechazar más de lo que ya estaba siendo rechazada.
Entonces, de cierta manera fue muy difícil para entender o saber que a ella la estaban lastimando. No lo supe luego. Lo supe yo creo que cuando ya de plano ella ya no aguantó y me lo dijo. Pero sí fue muy difícil. Y yo sí creo que o sea, todo empieza por una parte de que estamos mal en cuestión familiar. Siento que de ahí empieza a ella a lo mejor tener miedo, a no tener confianza, a no acercarse, a no hablar con nosotros, ya sea con su papá o ya sea conmigo. Pero sí, casi toda su infancia, porque vivió un tiempo con su papá, y casi toda su infancia fue de que aunque ella vivía con su papá, yo siempre estaba al pendiente de ella. Y obviamente le preguntaba, oye, ¿cómo vas a la escuela? Oye, esto, oye, el otro. Ella trataba de decirme lo más que podía, pero a veces no me contaba. Y en una ocasión en la secundaria, creo, me vine a entrar en la secundaria, me vine a enterar porque ella me dijo, se le salió, no sé cómo estuvo, pero me dijo, mamá, hay un niño que me está molestando. Me dice cosas, o sea, groserías que creo que la mayoría de la gente las conoce. Y me dice esto y me dice el otro. Ok. Ella vivía con su papá en ese tiempo y pues yo hablé con su papá y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás yendo a la escuela? Fíjate. Para el papá, que me imagino que hay muchas personas así o muchos papás, mamás que son así, ay, ella está diciendo eso para que no ir a la escuela porque no quiere estudiar, puros pretextos. Yo le dije, cuando ella está hablando es porque algo está pasando. Entonces, en ese momento, pues obviamente mi hija vivía lejos de donde yo vivía y pues no me importó nada, yo me fui directo a la escuela y yo le dije a su papá de ella, perdón, yo le dije, pues vamos a la escuela, algo está pasando, no, yo no puedo, tú ves si quieres, ella está siendo chantajista. Ese es uno de los problemas más fuertes que uno no le crea a sus hijos, para empezar. Y yo sabía que algo le estaba pasando a ella porque ya era muy difícil de que te dijeran cuando ella me decía algo era porque ya era excesivo todo ese tema. Entonces me fui hasta la escuela, llegué y obviamente estaba el niño que le hacía bullying a mi hija y me dijo, mi hija todavía no entraban. Me dijo, mira mamá, hasta ella tenía miedo de decirme quién era porque le dije, ¿me puedes decir quién es? Y me dijo, no, es que no está aquí. Pero obviamente cuando ella volteó a ver, o sea, hacia sus compañeros, yo luego dije, ese ha de ser uno de estos niños porque ella hizo una mirada distinta y uno conoce a sus hijos totalmente. Ella tenía miedo y le dije, yo sé que está por aquí, pero eso ahorita lo vamos a arreglar allá adentro. Me metí, me pasaron a la dirección, ¿sabe qué? Hice esto, mi hija así, platiqué mi versión. No mandaron a hablar a mi hija, solamente me dijeron pues que eran unos chavos, que a lo mejor mi hija era una persona muy sensible. Yo obviamente le dije, me vas a dar una solución ahorita, porque yo necesito saber qué le vas a hacer a ese niño o qué consecuencias va a tener, porque mi hija no puede estar viniendo a la escuela con miedo, que le duele la panza. Cada vez me inventa más enfermedades, inventaba, porque no quería ir a la escuela. Entonces sí es muy doloroso para las mamás, para los papás, los que están presentes con sus hijos. Es muy doloroso porque tú siempre piensas y confías en la escuela, que es una institución que crees que tus hijos siempre van a estar bien, siempre van a estar protegidos, y obviamente no recibimos nunca una atención como es, algo bien, una sanción para el niño, o no sé, reglas o cosas que le hablaran a mandar llamar a sus jamás, papás. No.
Entonces, yo lo que, pues hablé con su papá y le dije, no la puedes tener en esta escuela, si no van a hacer nada, no la puedes tener en esta escuela. El papá me ignoró, no, ¿sabes qué? Ella está haciendo berrinche porque no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar. Esa fue una de las situaciones, donde mi hija decidió, ¿sabes qué? Pues no quiero estar contigo, papá, porque no me está apoyando y me voy con mi mamá. Obviamente ya ella se vino conmigo a vivir y entramos a otra secundaria. Ella la cambié de secundaria, obviamente, y llegué y expuse mi tema. Mi hija ha sido, siempre ha tenido ese problema de bullying. No sé por qué, porque a lo mejor es la más callada, porque a lo mejor X, porque ahorita agarran parejo. Si eres callado, malo. Si hablas mucho, malo. Si eres sonriente, malo. Si estás guapo, malo. Si estás feo, o sea, bueno, es un decir, pues, pero la realidad es que todo el tiempo es bullying tras bullying tras bullying y es algo muy delicado, la verdad. Porque ya veo que ya se llevan mucho más fuerte, porque ya tengo un niño en la secundaria ahorita y yo los oigo y digo, wow, es algo que yo ni en la prepa se escuchaba todo eso, pero la verdad, la cambié de secundaria, fue una secundaria muy buena, la verdad, sinceramente fue la mejor secundaria. ¿Por qué? Porque hablé el tema, una de las directoras de ahí era, una directora, voy a decir a lo mejor el nombre de la secundaria, porque muy buena secundaria. Ella se encargaba exactamente del bullying. Ella entró, mi hija entró y me dijo, yo me encargo de eso totalmente. Y yo le levanto un acta administrativa, cualquier cosa, y les mando a hablar a sus papás y aquí llevan un seguimiento, los cambios de salón. El chiste es que se sientan cómodos. Y la verdad, muy buena secundaria. Jimena, ahí se la pasó muy bien. De hecho, cursó segundo y tercero. Muy bueno. Jamás volvió a sufrir eso. O sea, sí había niños que la empezaban a molestar. Ella luego lo empezó a decir, ya empezó a hablar. Lo frenó. Mi hija tuvo que ir al psicólogo. Tuvo que ir al psicólogo porque ella ya venía pues con cosas de atrás, sí, lastimada de atrás, entonces ya venía lastimada y ella fue al psicólogo y fue recuperando así nada más su vida y su autoestima porque lo tenía abajo. Entonces, la verdad, pues hemos salido adelante solas, pero muy bien. Muy bien, ahora ella tiene mucha valentía, ya ella mucha autoestima, ya no es la persona que era antes, pero sí la lastimaron muchos años, la verdad. Muy bien. Hoy que eres ya una adulta, sé que aún no tienes hijos, pero hoy en día que eres una adulta, ¿crees que te ha perjudicado hasta este momento? Tu lenguaje no verbal a mí me permite observar que el simplemente platicarlo, recordarlo, te genera un impacto bastante fuerte. ¿Cómo crees que hoy en día, ya que eres una adulta y que observas hacia atrás, te afecta o de alguna manera te perjudicó en tu vida adulta? Pues ahorita siento que no, pero en ese entonces sí. O sea, me acuerdo de todo lo que pasé y realmente sí, sí es como que digo, wow, todo esto yo permití. Si yo a lo mejor hubiera alzado mal la voz, no hubiera pasado todo esto y no me hubiera sentido tan mal. No, no hubiera llegado a muchos grados, pues, para llegar, como a sentirme mal. Entonces, pues, ahorita ya es como de todo lo que pasé, de cierta forma digo, está bien, porque pues ya ahora soy la mujer que soy ahorita, y pues lo agradezco de cierta forma. Te hizo más fuerte. Ajá, me hizo más fuerte, entonces pues ya es como de ver algo injusto y luego yo también alzo la voz. Y es como de yo ya ahora no permito eso, porque digo, no quiero que ningún niño o adolescente sienta lo que yo sentí. Entonces, de cierta forma digo, como que me enseñó que ver, o sea, que alguien sufre bullying para yo
tal vez ayudar o de, ¿sabes qué? Mira, está pasando por esto, o decirle a los papás o algo, o sea, si yo veo pues por la calle o alguna cosa. En algún momento, ahorita con tus palabras me mencionabas, hay muchos niños o adolescentes que de repente mencionan la parte de yo lo provoqué. Yo lo estoy provocando, yo soy culpable porque soy gordito, porque soy demasiado chaparrito, porque no me quiero juntar con alguien. Y la misma víctima se revictimiza de decir, yo provoco esto o yo lo permití en algún momento, ¿no? Yo quiero decirte y quiero decirles a todas las personas y padres de familia, como lo mencionaba la señora Marisol, en primer lugar, lo más importante es creerles a sus hijos. Lo que ellos les digan es creerles. Hay pequeñas señales las cuales ustedes se van a poder dar cuenta de lo que está pasando. Una de ellas es, no quiero ir a la escuela, no me siento bien, me duele el estómago y a veces genuinamente tienen problemas de estómago porque todas las emociones se van ahí. Les duele la cabeza, tienen diarrea, tienen vómito, van al médico y parece que es una situación pasajera, pero todo parte de lo emocional. Es muy difícil para un menor hablarlo porque va a sentir que si lo hablo, mi mamá, mi papá van a la escuela, lo reportan, entonces no solamente no va a parar, sino que va a continuar y todavía peor de lo que ya está pasando y me van a rechazar. Ese es el temor central que tiene un pequeño, o de primaria o de secundaria, ¿sí? Quiero decir que el acoso escolar no solamente se limita a niveles educativos en primaria y secundaria, bachillerato, también en universidad o en cualquier otro nivel educativo, inclusive en la parte laboral se llama moving. Entonces también en la parte laboral hay un acoso también, que también se tipifica como bullying, como un acoso, que en la parte laboral es moving. ¿Qué actores existen dentro de esto? Pues están las víctimas, están los agresores y están los testigos. Esas son las tres personas que participan. La víctima, pues obviamente se tiene que atender. Y aunque nosotros de repente podamos pensar que el agresor es una persona mala, es un monstruo, es alguien que está molestando, pues realmente atrás de un agresor hay un contexto familiar delicado en el cual no sabemos, no tenemos más bien la certeza, pero los estudios lo dicen así, que hay una situación familiar que está pasando, que él está siendo víctima y la está replicando en la escuela, acosando a otros compañeros. Entonces, bueno, y los testigos pues son las personas que están observando, están visualizando. Los testigos son aquellas personas que están presenciando los hechos, pero no intervienen ni para bien ni para mal, ¿sí? Los agresores pueden ser uno o pueden ser varios en grupo y la víctima puede ser una o pueden ser varias. Hay un estudio que menciona que es un estudio bastante escandaloso, el cual dice que de cada 10 personas, 8 han sufrido de acoso escolar en algún momento de su vida. Y hay un estudio que dice que de cada 10 personas, las 10 personas han sido testigos de acoso escolar. ¿Qué pasaría si esas 10 personas hablaran y reportaran esta situación? Yo, antes de darle la despedida a nuestras invitadas del día de hoy, a mí me gustaría
si tuvieras la oportunidad de tener enfrente a las personas que te molestaban, si fuera la cámara que te va a enfocar en este momento, la persona o las personas que te molestaban, ¿qué les dirías? Ay, no sé. Pero en este momento les diría que todo el tiempo estuvieron hablando con sus traumas. Entonces, todo el tiempo que me estuvieron haciendo bullying, ustedes tenían traumas y ustedes se sentían así, por eso ustedes siempre me trataron así. Entonces, de cierta forma, agradezco porque gracias a eso es que ahorita soy más fuerte y la verdad es que ahorita no sé qué están pasando ustedes, pero espero que les vaya bien, pero yo sé que en algún futuro ustedes lo van a pagar. Y ya, sería todo. Muy bien. El señora Marisol, ¿qué le diría a los padres y qué le diría a los maestros? Bueno, primero que nada, papás, sí pongan mucha atención en sus hijos. La verdad es que lo digo actualmente, yo pasé esto anteriormente con mi hija y fue muy duro, muy fuerte, y actualmente lo estoy pasando. Mi hijo no ha sufrido ahorita algo así, pero porque yo, como les digo, siempre me he metido hasta donde no con mis hijos, para estar informada todo el tiempo. Infórmense, búsquenlos, vayan por ellos a la escuela. No importa que digan, ay, es que viene tu mami, no importa, ustedes vayan. Me tocó ocasiones, días pasados, ver una situación muy fuerte en la escuela de mi hijo. Entonces, de que se agarraban a golpes, y eso no es una sola vez, es a cada rato, que ya espera una bolita un niño, están escondidos en una esquina. Me da mucho pendiente, obviamente no, uno puede decir, bueno, no son mis hijos, ¿verdad? Pero como uno vivió cosas así, uno ya sabe, ya cuando empiezan a formarse bolitas, y a veces no nomás lo agarran a uno, lo agarran entre 4 a una sola persona y un mal golpe lo pueden matar. ¿Y qué explicación le vas a dar a su mamá, a su papá? Oye, pues una riña que tuvo. No, de verdad pongan mucha atención en sus hijos, de verdad vayan por ellos, de verdad, háganle caso porque llega serio, porque llega así, hablen mucho con ellos. Su comportamiento tiene mucho que ver, su agresividad, a veces son agresivos y tratan de ser agresivos con uno porque algo te quiere decir, pero obviamente pues tienes que hablar con ellos y tener mucha comunicación. A mí no me importa lo que me digan, que soy metiche, lo que sea, pero yo de verdad creo que siempre tenemos que estar presentes porque los marcan. Estas pequeñas cosas, entre comillas, son pequeñas, son muy grandes, porque los marcan ya de grandes y a veces no se pueden quitar los estereotipos que les van poniendo, entonces no se los pueden quitar y tienen que ir al psicólogo, tienen que ir a terapia y son mayores y a veces cometen muchos errores por solo el hecho de que alguien te traía de bajada porque no sé, tenías orejas más grandes y te quieres poner gorras, o sea, la realidad, acepta tu cuerpo como es, vas a ir cambiando con el paso del tiempo, vas a cambiar, no siempre vas a ser el mismo, estás en una juventud, después creces y vas cambiando. Entonces la realidad es que siempre vamos a cambiar, vamos a tener cambios y aceptarse como es, cada quien es lo mejor. Y de verdad, papás, de verdad, cuiden a sus hijos, cuídenlos, porque por estar cuidándolos, a veces es más importante que el quehacer, que el ver la novela. Yo me he perdido muchas cosas, de verdad. A veces yo he querido hacer cosas, pues no sé, antes de ir, dejar a mi hijo que se venga solo de la escuela. La verdad, ahorita como está la situación, no lo dejo que se venga solo de la escuela. Yo he querido hacer cosas, no sé, ver el final de mi serie favorita, lo que sea, pero sinceramente me gana más el ser mamá, el que ellos estén bien, el que ellos estén sanos mentalmente para empezar, y pues está bien que no les vaya a pasar nada. Yo prefiero la verdad eso. Y mamás, dejen el quehacer un ratito, dejen la novela un ratito, sus hijos de verdad se los van a agradecer cuando ya estén más grandes y van a decir, mi mamá, mi papá siempre estuvieron conmigo, por eso a mí no me pasó este tipo de cosas.
¿Y a los maestros y directivos qué les dirías? Sí, también. Para empezar, que pongan más atención en los alumnos. Sé que son muchos y sé que son de la misma edad y yo a veces digo, uno que yo tengo y ellos que tienen 40, son muchísimos, pero la verdad es que poner atención, escuchar a sus alumnos. Si a lo mejor no le tienen confianza a los papás, pues que se sientan en confianza con los maestros, y los maestros que lleguen a ser sus confidentes, no sé, y de ahí que partan una unión entre los papás y los docentes de la escuela. Y seríamos, yo creo que una unión para acabar con este mal que yo creo que va de época en época y va igual y va de mal en peor. Y la verdad es que si todos nos unimos y de que te burlan, no te vas a burlar. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Todos tenemos defectos. Entonces, maestros y papás, y más papás que maestros, hay que poner mucha atención a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Hay protocolos de actuación que hoy en día están vigentes en caso de una situación de este tipo. Como les decía en un principio en el video, la información es poder y es por eso que ustedes deben de tener toda la información pertinente. Como yo les decía al principio, una acción o si por ejemplo tu hijo, tu hija se peleó con un compañero y fue una sola ocasión y no volvió a suceder, eso no es acoso escolar, es una situación aislada, una interacción negativa en la cual se solucionó o no se solucionó o ya no vuelven a ser amigos o sí vuelven a ser, pero no sigue esa situación, no sigue la molestia. Pero cuando hay una situación en la cual un mismo niño, adolescente o un mismo grupo de personas todo el tiempo de forma intencionada y sobre todo hay una repetición, es cuando inicia el acoso escolar, empieza de menos y más. Cuando un agresor observa que la víctima no se defiende, no reporta y los papás no están presentes, es ahí cuando empiezan a abusar más y más. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de lo que están pasando nuestros hijos. Si tienen celular, que la mayoría de los niños, incluso ya desde edades muy tempranas, ya tienen su celular, es una constante que le estén revisando el teléfono celular, porque no hay que olvidar que también existe el ciberacoso y por ese medio también lo pueden estar molestando. Incluso en Roblox, con cartelitos, ahí también es momento que ustedes tienen que observar un juego que aparentemente, aunque tengas bloqueado que puede interactuar o mensajearse, Roblox inventó unos carteles que utilizan los muñequitos y también por ese medio están molestando. No se ven cara a cara, no se conocen y aún así existe la violencia. Estamos viviendo en un mundo muy violento y cada día más padres ausentes. Si ustedes se paran afuera de una secundaria o inclusive de una primaria pública, van a observar que muchos de los niños llegan solos y se van solos. Y no solamente pueden ser víctimas de acoso escolar, también pueden ser víctimas de un secuestro o de cualquier otro delito de otras personas. Por eso es muy importante estar al pendiente. ¿Qué hacer si tu hijo sufre de acoso escolar en este momento? Lo primero que tienes que hacer es no juzgarlo, no revictimizarlo y sobre todo no amenazarlo. De repente, la clásica frase que nos decían o que a mí en su momento me decía mi mamá, pégales, si te pegan, pégales, porque si yo me llego a enterar que te volvieron a pegar y tú te dejaste, entonces a ti te voy a pegar por mensa. A mí así me decían. Y hasta la fecha hay papás que les dicen así a sus hijos.
Si no te lo jodes tú, te voy a joder a ti por pendejo. Disculpen la palabra, pero eso es lo que les expresan a sus hijos. Yo como director en algún momento que los papás venían y me reportaban esa situación, pues me decían eso y la desesperación, porque nuestros hijos nos duelen. Cuando tú reportas una situación con un directivo, el directivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrir un protocolo de actuación de acoso escolar. Si tu papá o mamá me estás escuchando, tú tienes que exigir en la escuela que se abra un protocolo de actuación del cual te tienen que dar una copia porque tú tienes derecho a esa copia. Si la escuela no actúa en consecuencia de los acuerdos que se hicieron en esa acta de hechos, entonces tú con tu copia puedes ir con la supervisión de zona a reportar que esa situación no cesa. Si esa situación continúa y tú observas que la escuela se sigue haciendo caso omiso de los hechos, ¿qué sigue? La jefatura de sector. ¿Y qué sigue después de la jefatura de sector? La dirección de nivel, que aquí en Jalisco pues está enfrente de lo que antes era Trompo Mágico, hoy Happy. Y hay un área especializada que atiende este tipo de situaciones y que se validan los protocolos de actuación que se realizan. Tu papá o mamá, sepas que estos son los pasos que se tienen que hacer. Es bien importante señalar algo. Las escuelas, los directivos están atados de manos en la situación de que muchos papás dicen, ¿por qué no corren al niño o a los niños? ¿Por qué no los corren de la escuela? ¿Por qué no los expulsan? Porque la Secretaría de Educación y Derechos Humanos nos dice, ellos tienen derecho a la educación, no los puedes correr, tienen un derecho. Sí, pero ¿dónde está el derecho de los demás también? ¿Y dónde está, en cómo están peligrando el resto? Porque hay acciones que un empujón, lo más grave son las situaciones físicas, porque no sabes en qué momento un alumno a otro lo pueden empujar, cae sobre una taza del baño, sobre un lavabo, se pega en la cabeza y se mata. Y ha pasado en muchas escuelas, no solamente en México, sino en el mundo. Si tú eres directivo, si tú eres maestro, recuerda siempre estar al pendiente de tus alumnos. Recuerda que el agresor no lo va a hacer enfrente de ti. Eso de que yo no lo he visto, es que es un amor. Es un niño que no hace nada, son niños que no hacen nada. Yo no lo he visto. Pues es una obviedad que cuando hay una intencionalidad, pues tienen la suficiente inteligencia para no hacerlo delante de ti. Entonces tú tienes que recorrer en el recreo o en el receso los espacios. Directivo, recuerda generar guardias que cubran todos los espacios escolares, incluyendo baños. Está demostrado que en los baños son los mayores actos de acoso escolar físicos y donde más situaciones de gravedad han ocurrido. Entonces, es bien importante, directivo, que hagas una planeación de que las guardias cubran todo el espacio del recreo o del receso para que de esta manera todo esté de esa manera bien visto. Y recuerda, maestro, no ser omiso. Si tú estás viendo u observando alguna situación, reporta inmediatamente y escríbela en tu bitácora. Y reporta ante tu directivo esa situación. Y directivo, cuando hagas el acta de hechos y abras un protocolo, recuerda informar de forma inmediata a supervisión de zona
y recuerda que tienes que reunir al comité disciplinario para poder tomar una decisión, porque sí se puede suspender un alumno cuando el comité así lo decide y cuando los hechos que están ocurriendo ya es algo intolerable. Maestro, directivo, yo te invito a creerle a los alumnos. Si un alumno te dice que lo están molestando, créele. Investiga, indaga, preocúpate por ellos. Preocúpate por la víctima, pero también preocúpate por el agresor, porque no sabemos si ese agresor está sufriendo de violencia física, verbal o sexual en su casa y está manifestándose de esa forma. Si eres una víctima, no te calles. Yo, ahora que soy adulta y volteo hacia atrás, me gustaría platicarles algo muy brevemente. Yo sufrí de acoso escolar en segundo de primaria. Y también yo recuerdo que la maestra me decía que era una exagerada, que eran niñas muy buenas, que eran niñas de 10 y que no era posible que me estuvieran haciendo eso, que el problema era yo porque no me acercaba a jugar. Un buen día en el baño me empezaron a aventar entre todas y si no fuera porque yo me agarré de las paredes, mi cabeza hubiera dado directamente en el excusado y muy probablemente me hubiera matado. Esa experiencia me marcó tanto que cuando yo tenía apenas 7 años de edad, me prometí que algún día iba a ser maestra y que no permitiría este tipo de situaciones. Y hoy en día, como adulta, como maestra, como coordinadora y como directiva de instituciones, he estado actuando en contra de estas situaciones. Pero no es nada más responsabilidad de los maestros, no es nada más responsabilidad de los directivos. Tu papá, tu mamá, tienes que hacer equipo. Recuerda que el directivo, el maestro, no es tu enemigo, es tu aliado. Y son las personas que en conjunto tienen que trabajar en equipo para esta situación. Porque en todas las escuelas existe. De repente a mí me da mucha risa que en Facebook me sale publicidad de instituciones que certifican a instituciones de cero acoso escolar y que te van a dar una placa muy bonita que vas a poner ahí en tu escuela para que tu matrícula aumente. Esa es una situación de marketing. En todas las escuelas hay acoso escolar, no nos hagamos. En todas las escuelas existen. Desde escuelas muy de mucho renombre, que no las vamos a mencionar porque pues, no nos están pagando publicidad, ¿verdad? A escuelas muy pequeñitas. Pero en todas las escuelas existe el acoso escolar. En todas, en lo absoluto. Lo importante no es que exista o que no exista. Lo importante es si existe, cómo actúas, que actúes de forma inmediata. Ya nos decía la señora Marisol, hubo una escuela a la que llegó, que había una situación e inmediatamente el directivo actuó y cesaba la situación. Aquí lo importante no es que inicie una situación, sino que en el momento que es detectada, se debe de actuar y se debe de cesar en cualquier momento. Recuerda, directivo, que tienes que mandar llamar a los padres de familia del agresor y no ser omiso. Si tú detectas que el agresor está siendo víctima de su contexto familiar, de algún tipo de violencia, recuerda que tienes que reportarlo porque eres un actor de la sociedad que tiene la obligación de salvar a ese niño o a esa persona de una situación de violencia. En una situación entre todos los actores de acoso escolar, el que más preocupa en el momento es el acosador, porque es la persona que está sufriendo en alguna situación.
Y la víctima, si tu hijo o hija es víctima, inmediatamente tiene que ir al psicólogo para que esta situación pueda sanar de forma inmediata. Si eres víctima, si tú me estás escuchando y eres víctima, no te calles, habla con un maestro, con un directivo, con papá, mamá, no te calles. Más de una persona te va a creer, no te calles. Papá, mamá, créele a tus hijos. Ve a la escuela y reporta la situación y no te canses de alzar la voz. Pide que se abra un protocolo de actuación de forma inmediata y que te den copia del documento que se está aperturando para que tú tengas esa evidencia. Y continúa hablando con tu hijo y preguntándole, hazte presente, sé un papá presente, no ausente. Comunícate con tus hijos, eso es lo más importante. Si tú eres maestro o directivo, no seas omiso. Recuerda que los sociópatas o los psicópatas, particularmente los sociópatas, son personas encantadoras que delante de los demás muestran una cara, pero en realidad son otra. Entonces, no te calles, no seas omiso y reporta la situación. Inmediatamente escríbela en bitácora para que esta situación pueda ser cesada de inmediato. Entre todos como sociedad podemos tener solución. Si tú estás pasando en una calle y ves dos chicos de secundaria o chicas que se quieren pegar o que se están lastimando, no seas omiso, no te hagas de la vista gorda y no digas, no son mis hijos, me vale. Yo sigo de largo, que se partan el hocico. No hagas eso, interviene, llama a la policía, porque tú no sabes si por no intervenir puedan matar a una persona. Hoy te invito a que actúes desde cualquier esfera donde te encuentres, actúa, no te calles, no seas omiso. Muchas gracias por haber visto el programa del día de hoy. Les agradecemos su presencia y ya saben, compartan el video por favor. En YouTube suscríbanse y en Facebook síganos para que puedan seguir teniendo información importante. Muchísimas gracias y les mandamos un saludo y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.